Bueno, ¿qué ocurrió el 28 de abril a las 12:33? El apagón, ¿no? Se nos apagó la luz, se nos fue, ¿no? ¿Te acuerdas lo que estabas haciendo? Cocinando, unos cocinando, ¿no? Si no estabas en el ascensor, aún menos mal, ¿no? A mí me pilló dando clase, bueno, de repente se apaga todo, se queda todo en negro y dices, ups, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Estabas preparado para eso? Algunos sí, otros no, ¿no? Estábamos preparados para el... Bueno, ahora, claro, lo vemos ya desde el futuro, lo vemos en el pasado, ¿no? Y decimos, bueno, tampoco ha sido tan malo, ¿no? Unas horitas sin luz, bueno, no ha sido tan malo, a lo mejor a pequeña escala, ¿no? Pero la que ha traído. La mayoría de la gente nos quedamos incomunicados, ¿no? ¿Cómo fueron las horas siguientes? Con la expectación. Y si no puedo hablar con nadie, no puedo llamar a nadie, ¿dónde están? Los que vivan solos, dicen, bueno, pues solo estoy, ¿no? Pero gente con familia o personas que dependen de ti, que no puedes hablar con ellos, no puedes saber dónde están ni cómo están. Bueno, la gente, hombre, la mayoría se lo tomó con bastante buen humor, ¿eh? La verdad es que sí. Las terrazas de los bares estaban llenas, había un montón de gente por la calle. Claro, la gente que podía pagar con dinero en efectivo, pues lo tuvo más fácil, ¿no? Pero claro, yo pensaba, ¿qué ocurrirá en las siguientes horas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando llegue la noche? Claro, de día no hay problema, ¿no? Pero por la noche, por la noche, sí, con velas, con velitas en casa, pero en la oscuridad crecen fantasmas, ¿eh? Un montón. Las casas que tenían alarma, de noche, esa noche, no tenían alarma. Las cerraduras, si son inteligentes, dejan de ser inteligentes y son totalmente, iba a decir tontas, pero no. Ya no son inteligentes, ¿no? El jolgorio que se exhibía durante el día, esto lo supe al día siguiente, ¿no? Pero el jolgorio que se estaba exhibiendo durante el día, durante la noche, algunas personas tuvieron auténtico miedo. Gracias a que la luz fue llegando durante la noche, pues para alivio de muchos, ¿no? Pero para algunas personas fue agónico el hecho de que poco a poco, durante que iba pasando el día, se iba yendo la luz del sol, ir siendo conscientes de que llega la noche, llega la oscuridad. Constatar que estabas solo, sin ayuda de ningún tipo, absolutamente solo. Bueno, las llamadas a emergencias funcionan, aunque estéis sin cobertura, eso funciona igual. Pero no tenías a nadie. Y de repente, cuando se fue la luz del sol, era de noche, a muchas personas se les apagó también la sonrisa. Claro, ¿tenías el kit de supervivencia o no? ¿No tenías un kit de supervivencia? ¿Qué tienes en tu kit de supervivencia? Frutos secos. Ya está, ¿no? Todo seco, ni agua. Ah, bueno, está bien. Bueno, vamos a ver hoy los capítulos 4 y 5 del libro de Esther. Estamos haciendo un recorrido de este libro. Es un texto que contiene una tensión muy alta y además en un momento muy oscuro y estremecedor para muchas personas. El pueblo judío y todos los habitantes acaban de conocer, en el capítulo 3, un edicto real que decía que había que acabar, aniquilar y masacrar a todo el pueblo judío. A ellos
no se les apagó la luz de repente, pero se les iba a apagar. Tenía fecha de caducidad. Su apagón definitivo. Les quedaban 11 meses para que todos ellos murieran. Claro, ¿cuál es el kit de supervivencia en ese caso? ¿A qué podían recurrir? Bueno, el autor nos enfoca hacia Mardoqueo y lo que pasa a su alrededor. En los primeros 3 versículos del capítulo 4 de Esther nos dice cuál es la reacción de Mardoqueo al enterarse del edicto real, ¿no? Nos dice que rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor, gritando a viva voz. No podemos pasar por alto un detalle muy importante. ¿Por qué se decretó la aniquilación del pueblo judío? Bueno, a ver, Amán lo quiso así, ¿no? Sí, pero ¿por qué Amán vio la oportunidad de aniquilar a todo el pueblo? Por la integridad de Mardoqueo al no inclinarse al paso de Amán, tal y como lo ordenó el propio rey. Ahora piensa si eso no era un gran peso sobre los hombros de Mardoqueo. Saber que por tu culpa tu pueblo va a morir. Aunque lo que hizo fuera correcto. ¿Qué podía hacer Mardoqueo? Nada. Absolutamente nada. Él sabía y todo el mundo sabía que los edictos reales no tenían marcha atrás. No existía nada parecido a una enmienda del edicto real. Nada. Así no era como funcionaba esa sociedad. Y nos podemos imaginar fácilmente el sentimiento de culpa que podía tener y podía pesar sobre Mardoqueo, a pesar de saber que hacía lo correcto. Y vemos aquí a Mardoqueo sumido en un profundo dolor, manifestándolo de una manera pues aceptada en esa época y en esa cultura. Rasgó sus vestidos. Es algo que encontramos frecuentemente en la Biblia, ¿no? El hecho de rasgar sus vestidos. Se realizaba, y en algunas culturas todavía se hace, en señal de una gran tristeza, de un gran dolor o de una indignación enorme. Rasgar sus vestidos. Y dice que se vistió de cilicio y ceniza. Vestirse de cilicio era ponerse como ropa una tela, un trozo de tela de pelo de cabra o de camello, que era como lo que tenemos ahora los sacos de patatas, ¿no? Una ropa muy áspera, muy áspera, muy incómoda. Y eso tenía un significado. La persona que se vestía de cilicio tenía como propósito principal manifestar arrepentimiento y humildad. Pero claro, arrepentimiento y humildad, ¿ante quién? El texto no nos lo dice, ¿no? Pero sabemos, claro, que eran judíos y para ellos esto solo tenía un propósito, un significado. Arrepentimiento y humildad ante Dios. Y demostraban así su disposición a renunciar a cualquier placer, de este mundo y someterse a la voluntad de Dios. Y esa es una manifestación pública, física, de ese sometimiento y de esa humillación a la voluntad de Dios. Y acompañado a esta vestimenta, pues estaba el acto de tirarse ceniza encima o de sentarse encima de montones de ceniza y echársela encima, pues para dar una apariencia de abandono de lo externo para centrarse en lo interno. Pero Mardoqueo no solo hizo eso. Mardoqueo salió por las calles gritando a viva voz, de manera que todo el mundo lo vio. Esto que a nosotros nos parece exagerado, una manifestación exagerada, formaba parte de su cultura. De hecho, hay lugares del mundo de Medio Oriente que son muy expresivos, ¿no? Cuando hacen las cosas, cuando hablan, cuando gesticulan. Nosotros los vemos un poco raros, quizá a veces exagerados, ¿no? Pero bueno, ellos también a nosotros nos ven como demasiado fríos, muchas veces, ¿eh? Nos contenemos mucho.
Suerte que aquí los españoles somos muy de abrazos y besos y estas cosas, ¿no? En otros lugares de Europa no. Ahora, no solo Mardoqueo hizo esto. Nos dice el texto, versículo 3 del capítulo 4, que todo el pueblo lo hizo. Y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. No se nos dice cuál era el estado anímico ni la relación entre el pueblo judío antes de este edicto, pero definitivamente este hecho, el sufrimiento, les unió a una, ¿no? En las acciones. El sufrimiento suele unir. Una curiosidad, cuando hubo el apagón y no podíamos utilizar nuestros móviles para nada, realmente para nada, pues la gente salió en la calle, había un montón de personas en la calle, hablando entre sí, gente con la que no conocías de nada, pues te ponías a hablar, ¿no? Y los niños también, como no tenían móvil para distraerse, pues se ponían a hablar, a jugar entre ellos, ¿no? Fantástico, por esa parte. Y vi una escena que me llamó la atención, que había un hombre con una radio de estas de pilas, de estas que se agotaron en cuestión de pocos minutos en las tiendas, y él estaba con la radio y había unas 6, 7, 8 personas alrededor de esta persona, ¿no? Todos con la oreja ahí puesta a ver si se enteraban de algo, y algunos se iban y otros venían y se incorporaban, acercaban la oreja sin conocerse absolutamente de nada y debatían entre sí cosas, ¿no? Bueno, cosas del apagón, ¿no? Una persona de Florida, cuando hubo el huracán aquel Andrew, dijo: el huracán derribó las vallas de nuestras casas y finalmente tuvimos que conocer a nuestros vecinos. Ahí es nada. Bueno, suele pasar. Lo siguiente que ocurre en la historia es que las doncellas y los eunucos de Esther le informan de la situación de Mardoqueo. Esto nos dice que Esther vivía aislada en el palacio, realmente no se enteraba de lo que pasaba afuera, ¿no? Esta era ajena a todo lo que ocurría fuera. Y cuando se entera de lo que estaba haciendo Mardoqueo, le envía ropa para que se pueda vestir. Pero nos dice el texto que Mardoqueo no aceptó la ropa. Y a partir de aquí, en el versículo 5, Esther entra en escena y toma el papel principal. Así que, preocupada, envía a uno de sus eunucos, Atac, a que averigüe qué ocurre. Mardoqueo se lo cuenta todo, le dice incluso lo del soborno del rey, le envía una copia del edicto para que ella misma lo pueda leer, pero además le envía una petición: vete a ver al rey e intercede por tu pueblo. Claro, cuando Esther recibe este mensaje, ella le responde: mira, todos los siervos del rey, estamos en el capítulo 4, versículo 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley: que se le dé muerte, a menos que el rey extienda su cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Releyendo el texto, yo no creo que sea una negativa de Esther, de decir: no, ¿pero qué me estás pidiendo, Mardoqueo? Hombre, no. Sino más bien la de explicar a Mardoqueo lo difícil de la situación. Hay un 99% de posibilidades de que yo no salga viva de allí. Y si lo hago, si voy al rey, sin que él me lo diga, dependo únicamente del buen humor del rey, de que ese día, por lo que sea, esté de buenas. Y posiblemente, ahora mismo, el humor no sea muy bueno, ya que hace un mes que no me reclama.
A ver, la relación de Esther y del rey no es como la que nosotros vemos en nuestros días, muy diferente, ¿no? No es el presidente y la primera dama que viajan juntos, etcétera, o el rey y la reina en las monarquías occidentales, ¿no? Asuero era el rey autoritario, dictatorial, y que tenía en su poder la vida de todo el mundo, de cualquier persona en su reino, la reina incluida. Y podemos imaginar lo que puede estar pasando por la cabeza de Esther, que tenía ahora mismo un edicto, una copia del edicto, con una ley en su contra, a que de momento nadie sabía que era judía, pero la incluía en esa ley. Y tenía un esposo que, por lo que vamos sabiendo de Asuero, pues no era una persona muy dócil, que digamos, ¿no? Era una persona de trato difícil, violento, impredecible. Podemos intentar meternos en la cabeza de Esther en este momento y la de cosas que tenían que pasar por ahí dentro. La situación tan difícil en la que se estaba viendo envuelta. De hecho, si repasamos su vida, recordemos que ella no había elegido nada de lo que le estaba sucediendo, pero nada. No eligió quedarse huérfana, no eligió tener como padre a Mardoqueo, no eligió ser reina, ni todo lo que ello conllevaba, no eligió nada de eso. Pero estaba allí, siendo reina, sin haberlo querido ella. Y se ve envuelta ahora en esta situación, que de seguir así, la llevaría a la muerte, ya que el edicto era para todos los judíos. Así que Mardoqueo le dice que no va a escapar de ese edicto. Fíjate qué más le dice Mardoqueo. Estamos en el versículo 13 del capítulo 4. Entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú has llegado a ser reina. Bueno, en estas palabras de Mardoqueo hay más cosas de las que aparentemente se ven. Quizá este sea el pasaje más conocido de todo el libro y quizá uno de los centrales de esta historia. Y es que Mardoqueo tiene una cosa clara: Dios librará a su pueblo contigo o sin ti. Lo va a hacer. Dios librará a este pueblo. Mardoqueo conocía las profecías que hablaban sobre la liberación de ese pueblo y que Dios tenía un plan para este pueblo. Sabía que Dios no iba a permitir que ese pueblo fuera aniquilado. Y Mardoqueo sabía que no los necesita para llevar a cabo su plan, porque nadie es indispensable en los planes de Dios. Por muy útil y necesario que nos parezca, Dios puede utilizar a otras personas. Pero tenemos el privilegio de servirle. Nos pone ahí, de manera que sí tenemos el privilegio de servirle, de formar parte de sus planes, sean cuales sean estos planes. Por eso le dice a Esther: ¿y si Dios te puso ahí precisamente para este momento exacto? Y que tú seas el instrumento de salvación de este pueblo. Cumple con tu responsabilidad y deja el resultado al Señor. Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. No te preocupes por el resultado. Tenemos el privilegio de servir, de formar parte del plan de Dios, aquí y ahora. Pero la fe no solo requiere oración, también requiere acción. La oración no nos puede llevar a una vida pasiva, sino que nos debe llevar a una vida activa. Caminando es como se crece.
Y si pensamos que somos poca cosa, de que no valemos, de que ¿qué va a hacer el Señor conmigo? Es que no valgo para nada. Bueno, pues es verdad, no te voy a mentir, somos poca cosa, ¿no? Pero es que no se trata de nosotros, se trata de quién nos envía. Y Él lo es todo. Así que Esther se pone en marcha. Entiende que su propósito tiene que ser algo más que estar en el palacio y algo más que cumplir los deseos sexuales o de pareja que tenga el rey. Tiene que ser algo más. Y le dice a Mardoqueo, versículo 16 del capítulo 4, ve, reúna a todos los judíos que se encuentran en Susa y coged vuestro kit de supervivencia. Ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Así que Esther ordena hacer ayuno a los judíos en la capital, en Susa. Algo que algunos ya estaban haciendo, ¿no? Y dice que harían ayuno durante 3 días y 3 noches, que no comerían ni beberían. ¿Qué iban a hacer esos 3 días y esas 3 noches? El texto no nos dice nada más, ¿no? Ya sabemos que el libro de Esther no hace ninguna mención a Dios. Pero el ayuno iba asociado a otra práctica, que era la oración. El objetivo era buscar la ayuda de Dios. Ese es el objetivo del ayuno. Ponerse en sus manos, someterse a su voluntad. Así que eso fue lo que hicieron durante 3 días y 3 noches. Ese fue su kit de supervivencia. Tuvieron que ser 3 días muy intensos, me imagino. 3 días y 3 noches en el que el objetivo era estar cerca de Dios. Pase lo que pase. Ocurra lo que tenga que ocurrir. El objetivo es buscar a Dios, su guía y su protección. Buscar fuerzas. Lo que Esther dice se parece mucho a los 3 jóvenes en Babilonia. O al menos la actitud, ¿no? Los 3 jóvenes le dicen a Nabucodonosor, nosotros no vamos a adorar a esta imagen. Y sabemos que Dios puede librarnos, pero si no lo hace, pues puede no hacerlo. Y aquí Esther sabía que podría librarla, pero si no lo hacía, ella iba a ir igual. Y esta es una parte de nuestra vida cristiana que no nos gusta. Es que no nos gusta. Esta parte no nos gusta a nadie. De hecho, intentamos endulzarla, ¿no? El Señor te librará, el Señor te curará, el Señor te sacará de esta situación. Bueno, sí, el Señor puede hacerlo. Sí. Y el Señor saldrá victorioso de esa situación. Pero eso no significa que las cosas se desarrollen como tú y yo queremos. Y no tiene por qué gustarnos. De hecho, la mayoría de las veces no nos gusta. Pero el Señor saldrá victorioso. Eso siempre ocurrirá, incluso si nosotros morimos. Y Él no promete que todo nos va a salir bien, sino que su nombre será glorificado a través de nuestras vidas. Estamos viendo evangelios centrados en uno mismo, en el hedonismo personal, aunque difícilmente eso se puede llamar evangelio, pero experiencias centradas en uno mismo, en lo que yo siento, en sentirme bien, en no decir cosas que puedan molestar a la gente, como decirles que todos somos personas pecadoras y merecemos la muerte. Y que si no aceptamos el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz, a nuestro favor, nuestro destino será el infierno. También explicado hasta el domingo pasado por Enrique.
Dios siempre gana. Siempre gana. Y nosotros tenemos el privilegio de estar en medio de la acción, de estar donde ocurren las cosas, incluso a pesar del peligro para nuestras vidas. La respuesta de Esther fue valiente. Ejerció como reina, se preparó espiritualmente para presentarse delante del rey sabiendo que todas las posibilidades estaban en su contra. Y termina el capítulo 4 con una reina dando órdenes. Dice que Mardoqueo hizo conforme la reina Esther le ordenó. Así que en el capítulo 4, tanto Esther como el pueblo judío se ponen a ayunar y orar. Pero ahora comienza el capítulo 5 poniendo esa fe en acción. Y Esther se prepara para este momento, se atavía con vestiduras reales, no va de cualquier manera, no se presenta con el delantal, ¿no? Dudo que lo tuviera, pero se presenta como la reina. Es que su vida y la de su pueblo estaban en peligro. Así que se presenta delante de Asuero. Y aquí el texto nos vuelve a decir: Esther halló gracia ante sus ojos. Unas palabras que nos llevan mucho más allá de Asuero y de Esther en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y entonces, para alivio de los lectores de este libro, Esther puede comenzar a respirar. Bueno, conocemos a Jerjes y podemos suponer que fue Dios quien estuvo detrás de esto. Sabemos que Esther oró y ayunó, igual que su pueblo, y Dios respondió. Y parece que Asuero entendió que si Esther corría ese peligro para su vida, detrás de eso tenía que haber una buena razón. Y eso le lleva a preguntar: ¿qué te preocupa? ¿Cuál es tu petición? Te daré lo que sea. Dime, ¿qué es lo que te preocupa? Y ahora viene una escena ahí que parece que está media escondida, pero deja entrever la gran confianza que Esther tenía en Dios. Cuando el rey le dice a Esther que le pida lo que quiera, ella le dice: que tú y Amán vengáis al banquete que ya he preparado. Pero Esther no estuvo orando y ayunando durante 3 días. Sí, pero su fe se puso en acción. No estuvo esperando a ver qué pasaba. Hay un refrán muy español que nos ayuda a entender esto, aunque es un refrán muy mal interpretado, pero que es aquel que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Eso no significa que muestras una actitud hipócrita mientras dices una cosa y haces la otra. No significa eso. El mazo es una herramienta de un carpintero que la utiliza para asentar la madera, para trabajar la madera. Es decir, es una herramienta, es una cosa con la que se hacen cosas, para trabajarla. Y lo que dice este refrán es que yo espero en Dios, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a seguir cumpliendo con mis responsabilidades. Pero sigo esperando en Dios, sí, pero mi responsabilidad no la dejo. Y Esther está haciendo esto mismo. Estuvo orando, estuvo ayunando, pero tenía una responsabilidad que cumplir. Y lo preparó todo para cumplirla. No se quedó encerrada en sus aposentos a ver qué pasaba, ¿no? Y otra cosa que vemos es que después de 3 días de comunión con Dios, ella no corre. Porque esperaríamos que en el momento de acercarse al rey le dijera: Asuero, Asuero, Amán es el malo. No hizo eso. Y es que Dios controla los tiempos. Y hay una cosa que marca la diferencia. 3 días
de ayuno en comunión con Dios. Y eso lo determina todo. Esther aprendió a descansar y esperar en Dios. Bueno, al rey le gusta la idea, ¿no?, del banquete. De hecho, si sabemos algo de Asuero, es que los banquetes le van, ¿eh? Al principio teníamos un banquete de 6 meses, a este hombre la fiesta le iba, ¿eh? Le gusta. Pero no solo le gusta al rey, a Amán le encanta esta idea, también, ¿no? Es una idea que le llena de orgullo, no cabe en sí Amán. Y en el banquete, el rey le vuelve a preguntar a Esther cuál es la razón de haberse jugado así la vida. ¿Por qué lo has hecho? El rey sabe que algo hay detrás de todo esto. Y Esther le dice, mañana os hago otro banquete a ti y a Amán, y ahí ya te digo. Bueno, Amán no cabía en sí. No había persona más importante en el reino, después del rey, que él. Pero solo había una persona que amargaba la existencia de Amán: Mardoqueo. Así que Amán llega a su casa y manda a llamar a sus amigos y a su mujer Ceres. Estamos en el capítulo 5, versículo 11. Dice que Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, todas las ocasiones en el que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre los príncipes y sobre los siervos del rey. Y Amán dijo otra cosa, versículo 12. Incluso la reina Esther no permitió que nadie, fíjate si sois importante, que nadie excepto yo viniera con el rey al banquete que ya ha preparado. Y también para mañana yo estoy invitado con el rey. Bueno, el rey también va a venir, ¿no? La manera en la que Amán se expresa nos da la idea de lo ególatra que era. Sin decirlo del todo, da la impresión de que a ese banquete querían ir un montón de personas, pero que la reina Esther solo permitió que fueran el rey y Amán, cosa que no era cierta, ¿no? Y esto lo dice delante de todos sus amigos y su mujer, promocionándose más todavía si cabe. Pero había algo en su vida que no lo dejaba disfrutar. No lo dejaba disfrutar de toda esa gloria que él creía que se merecía. La presencia de Mardoqueo a la puerta del rey, que a pesar del edicto de aniquilación, seguía sin postrarse ni hacer ninguna reverencia. Y eso le carcomía por dentro, le llenaba de odio. Y toda la gloria y todos los honores que recibía no lo satisfacían. Así lo dice él. Amán, una persona egocéntrica, orgullosa, no es capaz de concebir que otra persona no lo trate como entiende que se merece. Necesita la aprobación de todos los demás para sentirse complacido. Entonces su mujer, Ceres, ante eso le dice, a ver, Amán, tú tienes la autoridad, ¿no? Pues oye, manda a hacer una horca. Ya explicaremos otro día cómo era la horca esta, que no es como nosotros nos pensamos. Manda a construir una de 50 codos, es decir, unos 23 metros de altura, y después vete a divertirte al banquete. ¿Qué problema tienes? Bueno, la idea de que fuera tan alta era para que toda la capital lo viera, ¿no? Una demostración de poder y autoridad. Esto sería como un edificio de unas 7 plantas, más o menos. Y esto le gustó a Amán, ¿no? Vaya amigos y vaya esposa también, ¿no? Bueno, hemos comenzado el capítulo 4 con las consecuencias de la integridad de Mardoqueo y el comienzo de un sufrimiento enorme por parte del pueblo judío. Y ahora llegamos al final del capítulo 5 con la ejecución inminente de Mardoqueo. Es que Amán va a preparar, esa noche va a hacer que preparen el patíbulo para donde van a ejecutar a Mardoqueo.
Parece que las cosas no pueden ir a peor, ¿no? Llegamos al final del capítulo 5 y parece que Dios va perdiendo. Terminamos este capítulo con una demostración de un odio irracional que lleva a querer matar a una persona íntegra. Muchos siglos después, ese mismo odio volvería a surgir en otras personas. Personas que comenzaron a gritar: crucifícale, crucifícale. Sabemos que este no es el final de la historia, ¿no? Pero la experiencia aterradora que estaban viviendo era impresionante. Y sin embargo sabemos que en el momento más negro de la historia, más negro de la historia de la humanidad, en la cruz del Calvario, fue un escenario previsto y provisto por Dios mismo para nuestra salvación. Lo vamos a dejar aquí. Os traigo un texto que leemos en el profeta Nahum 1:7, que es nuestro kit de supervivencia. Dice: bueno es Yahvé, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Amén.